Ok, vamos. Tengo por seguro que alguna vez te has preguntado qué voy a estudiar o te han preguntado qué vas a estudiar. En eso, pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Respondes algo así como que quiero estudiar el Cultivo. cannabis. Sí, las cannabis son esta planta que estás viendo en pantalla. Y si es una carrera en la Universidad del Norte de Michigan, pues en Estados Unidos, pues puedes estudiar el cultivo de las cannabis. Y en eso pues te preguntan, ¿qué es eso? Y todos respondemos con la misma frase de siempre a esta pregunta. Es la ciencia que estudia tal cosa. Pero porque cuando hablamos entonces de ciencia, lo primero que se nos viene a la mente es un laboratorio, una bata blanca, unas gafas protectoras, unos tubos de ensayo, aunque hay diferentes ciencias y vamos a hablar un poquito de eso. Miren, se dividen en dos, reales y formales. Las ciencias formales son las menos divertidas, donde está la lógica, la matemática, son las encargadas de estudiar las formas y estructuras abstractas, o sea, vamos a llamarle místicas, entre comillas, del pensamiento. Y las reales son las que estudian un determinado campo de la realidad que experimentamos, como la naturaleza o un objeto surgido por el ser humano. Ese puede ser el lenguaje, el arte, economía y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos definir algo tan abarcante para poder tocarlo en este tema? Bueno, siendo que la ciencia es un proceso y a la vez son los fundamentos sustanciales del objeto que estamos estudiando, la ciencia sería algo como esto, donde se descubre o se establece la relación de que unos fenómenos son causa y otros efectos. Más sencillo. Bueno, y mira, eso no lo dije yo, lo dijo este hombre que está aquí. Ahora, pero mira, más sencillo es cuando nosotros vemos una consecuencia de algo y podemos decir con evidencias y pruebas reales cómo sucedió, eso es ciencia. Estamos dando a evaluar el efecto más su causa y estamos dando una relación de que eso es así, de que es real. Ahora, ¿cómo surge la ciencia en realidad? Y es aquí donde nos vuela la cabeza, pues, porque las opiniones son muy divididas. Algunos opinan que todo lo conocido antes de los babilónicos y sumerios era mera forma de ver la realidad, pero no era ciencia. Sin embargo, otros dicen que se puede saber con exactitud. Como cristianos, nosotros tenemos un comienzo para la ciencia según las Sagradas Escrituras. Es un texto muy conocido en realidad. Es, en principio, creó Dios los cielos y la tierra. Con mucho laconismo es una forma de decir algo breve pero ingeniosa, nos presenta cuatro temas abarcantes este solo versículo para entender que hasta de aquí puede surgir un método científico. Y es tan vital, involucran de la siguiente forma. Vemos entonces en este versículo quién es el prodigioso de la creación, a saber, cuando nos preguntamos el quién. También vemos lo abarcante y la inmensidad de su obra, ya que estamos hablando pues del cielo y la tierra, algo que es grande pues. O sea, eso sería el qué. Entonces de tercero también tenemos el método empleado por el creador, o sea, el cómo, y es muy sencillo pues, creando. Y el cuarto, pero no menos importante, es el cuándo vino a la existencia todo lo creado. Y bueno, sabemos que es en el principio. Esto no es todo. Después de ver entonces que hay un método, una forma de explicar de forma muy breve e ingeniosa cómo es dada esta explicación, vemos entonces que llegamos ahora al punto de los días de la creación. Algo que pues a veces no es tan fácil de decir como que bueno, un día, 2 días, 3 días. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que la actual duración de los días es un problema. Para los conservadores son un día literal, como nosotros. Para muchos creacionistas evolutivos el relato es cierto, pero cada día pueden ser miles o millones de años. Para otros sencillamente es una fantasía. No quería tomar mucho tiempo para este punto, pero es interesante. Mira, imaginemos que cumples años el 14 de enero. Es muy obvio que el 14 de enero es un periodo de 24 horas, no hay un 14 de enero de 48 horas. Ahora, en Génesis 40:20 dice que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, nos podemos preguntar entonces, ¿cuánto tiempo duró ese tercer día que fue el día de cumpleaños del faraón? 24 horas, o sea, solamente hay un tercer día del cumpleaños del faraón. Es obvio, ¿no? Aunque pareciera ilógico, pero la palabra hebrea que para día es yom, la cual puede significar, según el contexto, a un periodo, época o incluso al día como el día claro opuesto a la noche. O sea, cuando tú dices es de día porque no es de noche. Entonces, ¿cómo podemos ver o estar seguros que en Génesis 40:20 y en la lista de los días de la creación son literales y no periodos extensos? Bueno, este señor llamado Shockel aclara que cuando John
va acompañado de un ordinal o numeral, se refiere a un día entero de 24 horas. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en Levítico 23:6 se declara: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí estamos hablando ya hasta de meses, ¿no? En otras palabras, un calendario definido, el cual tiene mucho que ver con la ciencia moderna del siglo XV. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces vemos aquí en Levítico 23:6 que estamos hablando de 15 días de este mes. En otras palabras, ¿cuánto tiempo puede durar los días de ese mes? Y nada más, si quieren hagan la cuenta, 15 por 24 y ahí les da un número, ese número. No hay otra forma de verlo. ¿Por qué? Porque acontece que cuando nosotros vemos que la palabra Yom está seguido de un numeral, eso quiere decir que es un día específico, así como está en el día de la creación. Además que podemos preguntarnos, ¿de dónde el hombre sacó que la semana tendría 7 días? No hay una explicación científica para eso. La verdad solo hay una explicación y es la que está en la Biblia. También debemos ir a Génesis 15:5, donde Dios le dice de forma irónica a Abraham si puede contar las estrellas del cielo, y que así sería su descendencia. Actualmente se sabe que la cantidad de estrellas en el universo es incontable. Nosotros no podemos contar eso. Sin embargo, hubo un periodo en la historia en el Imperio Romano que se estrellas. Hasta hay unas referencias históricas que aseveran que en tiempos de Ptolomeo, un emperador romano, se enseñaba que solo existían unas 600 estrellas. Así que vemos que la ciencia ha tenido también sus altos y sus bajos y ha tenido que ser de forma progresiva estudiada. Hay otros eventos también que podemos traer a colación, como es el evento del Mar Rojo. ¿Quién no ha oído esa historia cuando Moisés separó las aguas? Seguro conoces este rectángulo amarillo. Sí, Nat Geo, un canal muy querido por todos, ¿no? Hace unos cuantos años transmitieron un documental sobre el acontecimiento del Éxodo. Comenzaba aseverando que no existe una fuente histórica o arqueológica que confirme la existencia de un éxodo de israelitas desde Egipto hasta Canaán. O por lo menos tal como lo describe la Biblia, no se ve en ningún lado. Parece que esto se ve a que los egipcios pues no eran muy amigos de recordar sus derrotas. También se cuestionaba el tiempo en el que salieron de Egipto y la cantidad de personas, donde la Biblia nos dice que fueron 600.000 personas sin contar mujeres y niños, y ellos encaminan un número más real de máximo 20.000 personas entre todos. Así que bueno, también entre todos estos problemas dijeron que había ciertas veracidades, como por ejemplo la ruta dice la Biblia, que tomaron los israelitas, es la misma que siguieron dos esclavos que habían escapado de Egipto en el siglo XIII a.C. Eso quedó grabado aquí en este papiro que ustedes están viendo en pantalla. Se llama Anastasi V. Bonito nombre. Cuando hablamos de separar el mar, lo primero que le sonó a la ciencia fue un terremoto que provocó un tsunami y separó el mar. Siendo sinceros, ni la misma ciencia acepta esa teoría. Ahora, de acuerdo a los estudios de la NCAR, o sea, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, y el CEO, la Universidad de Colorado de Boulder, la mejor explicación sería el viento. Este señor que estás viendo en pantalla se llama Carl Riotz, investigador de la NCAR. Muestra en una simulación por computadora cómo un fuerte viento proveniente del este, que soplaba poco más de 100 km por hora, pudo hacer retroceder el agua 2 metros de profundidad, gracias a dos cuencas antiguas unidas en una curva en forma de U a lo largo del mar Mediterráneo. Formaron un puente de tierra de 2.5 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho, abriendo paso para que las personas circularan por 9 horas. A esto se le llama pues dinámica de fluidos. Aunque no confirma que haya sido como la Biblia lo cuenta, pues nos muestra que sí es físicamente posible. Así que vemos que la ciencia ha estado también muy interesada en traer a colación y saber si los eventos que pueden ser corroborados por la ciencia en la Biblia están de verdad puestos. Y vemos que sí hay, además que uno lo puede ver como un hecho milagroso porque lo es, ¿sí? Que justamente pasara ese viento cuando los israelitas no lo necesitaban y se cerrara justamente cuando pasaron los israelitas, pues solamente la mano de Dios puede hacer eso. Sin embargo, vemos que la ciencia ha buscado la forma de interpretar la Biblia y conocerla de una forma científica, aun cuando la Biblia no tiene ese afán de ser un libro científico. Sin embargo, encontramos muchas partes donde podemos hablar de biología, química, física, matemáticas y entre otras cosas. También podemos hablar de diferentes puntos. Podemos hablar sobre, por ejemplo, que la forma en la que está suspendida la Tierra en Job 26:7, la existencia del átomo en Hebreos 11:3,
que la Tierra es redonda, y le agradecemos a Galileo por corroborarlo años después en Isaías 40:22. El origen del agua y la lluvia, lo que se llama ciclo hidrológico, en Job 36:27 y 28. Podemos hablar también sobre el arca de Noé, que si fue encontrada, que si no fue encontrada. Podemos hablar sobre el arca del santuario, del Éxodo, si fue encontrada o si no fue encontrada. La materia en la que se compone el ser humano en Génesis 2:7, donde dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sobre todo, pues aquí les dejo este cuadro que dice cuáles elementos de la tierra, o sea, la litósfera, en los cuales tenemos similitud. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos clara de cuál es la forma de nosotros estudiar la ciencia y ver la ciencia a través de la Biblia. No es opcional no tener una cosmovisión clara de cómo pensamos, de cómo actuamos, porque la cosmovisión es la base de todo esto. Aunque no seamos conscientes, todo lo que nos rodea lo estamos viendo desde la óptica de unos lentes que se llaman cosmovisión. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Suscríbete y gracias por acompañarme en este día. Hasta luego.